accidente ofídico y los primeros auxilios básicos. Para muchos de los accidentes ofídicos no se les presta los primeros auxilios básicos debido a la falta de centros de salud o capacitación en el personal para el manejo de este tipo de accidentes. Les invitamos a que conozcan más de este caso para que puedan prestar los primeros auxilios básicos. Bienvenidos. ¿Qué es accidente ofídico? El accidente ofídico es una intoxicación producida por la inoculación de veneno a través de la mordedura de una serpiente venenosa. Su valor en salud pública está dado por tener un país tropical con ambientes apropiados de hábitats de diversidad de ofidios venenosos, localizados en las diferentes regiones con condiciones no solo geográficas y climáticas, sino también socioculturales y demográficas que aumentan la susceptibilidad de sufrir una agresión. Estas características favorecen el incremento de la morbilidad, las complicaciones y la muerte de personas y animales. Epidemiología. Organización Panamericana de la Salud, Organización de la Salud, OMS-OPS. En el mundo reportan anualmente 125.000 muertes por mordedura de serpientes, 4.000 a 5.000 de las cuales ocurren en Latinoamérica. En Colombia, el accidente ofídico representa un problema de salud pública, con una ocurrencia anual de 2.700 a 3.000 casos, según estimativos del Ministerio de la Protección Social, y con una incidencia que va en aumento ligada al fenómeno del desplazamiento. El 95% de los accidentes ofídicos en Colombia son causados por serpientes del género Botrop, 3% por serpiente del género Micrurido y menos del 2% son causados por serpiente del género Crotálico y lacésico. El 70% de los accidentes causados por serpientes del género Botrop son producidos por la Botrop atroz y la Botrop asper. Clasificación accidentes ofídicos. Accidente botrópico corresponde al accidente ofídico de mayor importancia epidemiológica en el país, pues corresponde al 90-95% de todos los accidentes ofídicos. Manifestaciones o síntomas. Manifestaciones locales. Aparición precoz y de carácter progresivo de los síntomas, dolor intenso e inmediato proporcional al edema, linfoadenomegalia regional, induración, equimosis y sangrado en el sitio de la mordida por consumo de fibrinógeno, con daño del endotelio capilar, flictenas que pueden ser hemorrágicas por la acción necrótica del veneno, siendo esto último lo que deja más secuelas en la víctima de este tipo de accidentes. Manifestaciones sistémicas. Sangrado gingival, digestivo o de cualquier otra parte del organismo. Hipotensión arterial secundaria. Síntomas neurológicos a causa de la hemorragia intracraneana, oliguria y anuria por insuficiencia renal aguda o prerrenal, y en mujeres embarazadas aborto. Clasificación accidente botrópico. Con base en las manifestaciones clínicas y la prueba de coagulación y a manera de orientación terapéutica, el accidente botrópico se clasifica en leve, la forma más común de envenenamientos, caracterizadas por dolor y edema local discreto que compromete un solo segmento del miembro afectado y manifestaciones hemorrágicas discretas o ausentes, con o sin alteración del tiempo de coagulación. Los accidentes causados por neonatos de Botrop pueden presentar como único elemento de diagnóstico la alteración en el tiempo de coagulación sin cambios locales. Moderado. Caracterizado por dolor y edema evidente que sobrepasa el segmento anatómico mordido, acompañado no de alteraciones hemorrágicas locales o sistémicas, como gingivorragia, epistasis y hematuria, con alteración en la coagulación. Puede presentarse flictenias sin necrosis. Grave. Caracterizado por edema local duro, intenso y extensivo, pudiendo alcanzar todo el miembro en forma ascendente hasta comprometer incluso el tronco, generalmente acompañado de dolor intenso y eventualmente con presencia de ampollas,
Con la evolución del edema puede aparecer signos de isquemia local debido a la comprensión del sistema vasculovenoso y de forma tardía, necrosis. Manifestaciones sistémicas como hipotensión arterial, choque, oliguanuria o hemorragia intensa definen el caso como grave, independiente del cuadro local. Accidente laxésico. Este envenenamiento es poco frecuente en Colombia. Manifestaciones o síntomas. Manifestaciones locales. Son semejantes a las descritas en el accidente bortrópico, predominando el dolor y el edema, que pueden progresar a todo el miembro. Pueden aparecer vesículas y ampollas de contenido seroso o serohemorrágico en las primeras horas después del accidente. Las manifestaciones hemorrágicas se limitan al área de mordida en la mayoría de los casos. Manifestaciones sistémicas. Alteraciones de la coagulación similares al accidente bortrópico. Sin embargo, se presenta una acción neurotóxica que establece la diferencia en el envenenamiento bortrópico y que ocasiona un síndrome de excitación vagal manifestado con bradicardia, sudoración, náuseas, vómito, marcada hipotensión, cólico abdominal intenso y diarrea abundante, lo cual puede llevar al paciente a un rápido estado de choque. Clasificación. El accidente laxésico generalmente es considerado como grave por ser causado por serpientes de gran porte, lo que implica que la cantidad de veneno inoculada es potencialmente grande. A continuación se presenta una clasificación por estadio que puede ser útil a nivel clínico.
Estado 1, leve. Dolor, edema y eritemas leves, cólicos abdominales, mareos intensos, lipotimia, diarrea, buen estado general, exámenes paraclínicos normales, pruebas de coagulación normales, fibrinógeno normal, recuento de plaquetas normal. Estado 2, moderado. Dolor, edema y eritema moderados, cólicos abdominales, mareos intensos, lipotimia, diarrea, buen estado general, gingivorragias moderadas, no hay manifestaciones sistémicas de sangrado, prueba de coagulación prolongada o indefinida, fibrinógeno disminuido, 100-300 miligramos por ciento. Estado 3, grave. Dolor, edema y eritemas graves, cólicos abdominales, diarrea, bradicardia, ruidos cardíacos velados, hipotensión arterial, plictenas o ampollas serohemáticas, equimosis, necrosis, manifestaciones hemorrágicas, sistemáticas graves, hematesis, hematurias, melenas. Estado de choque, mal estado general, alteración de las pruebas de coagulación. Accidente crotálico corresponde a cerca del 1% de los envenenamientos por ofidios en el país. Manifestaciones locales son pocos importantes a diferencia del accidente hipertrófico y lapsésico. No hay dolor o es de baja intensidad. Hay paresthesia local o regional que puede persistir por tiempo variable, pudiendo acompañarse de edema discreto cerca al sitio de la mordida. Manifestaciones sistémicas generales. Puede aparecer precozmente malestar, postración, sudoración, náuseas, vómitos, cefaleas, somnolencia o intranquilidad y resequedad en la boca. Neurológicas. Ocurre por la acción neurotóxica del veneno, surgen en las primeras 6 horas de mordida y se caracteriza por fasias miasténicas, fasias neurotóxicas de Rosenfeld, evidencias por pitosis palpebral unilateral, flacidez muscular de la cara, alteración en el diámetro de la pupila, midriasis uni o bilateral. Musculares. La acción miotóxica provoca dolores musculares generalizados, mialgias, que pueden aparecer precozmente. Las fibras musculares esqueléticas lesionadas liberan cantidades variables de mioglobina, que es excretada por la orina. Disturbios en la coagulación. Pueden haber incoagulabilidad sanguínea o aumento en el tiempo de coagulación, observándose raras veces sangrado gingival. Manifestaciones clínicas poco frecuentes: insuficiencia respiratoria aguda y parálisis de grupos musculares. Estos fenómenos son interpretados como la consecuencia de la actividad neurotóxica o miotóxica de los venenos. Clasificación del accidente crotálico. Con base en las manifestaciones clínicas, los envenenamientos crotálicos se clasifican en: la alteración del tiempo de coagulación puede estar presente en cualquiera de los estadios, pero no es considerada como criterio de gravedad. Estadio 1, leve, dolores leves o moderados en sitio de la mordedura, lipiotimia, mareo, visión borrosa, fotofobia, edema leve en el miembro herido, orina ligeramente coloreada, pruebas de coagulación normales, fibrinógeno normal, BUN y creatinina normales, plaquetas normales. Estado 2, moderado, dolor y edema moderados en el miembro herido, parestesias, mialgias generadas leves, náusea, vómitos, ptosis palpebral, alteración de la visión, visión doble, diplopia, visión borrosa, ceguera temporal, parálisis de los globos oculares, fasias, miastenia,
miasténica moderada o evidente, orina oscura, pruebas de coagulación prolongada o indefinida, fibrinogen disminuido entre 100 a 140 miligramos, BUN y creatinina normales, plaquetas normales, plasma cloruriado de hemoglobina libre, estado 3 grave, parálisis flácida generalizada, optomoplegia grave, ptosis palpebral grave, ptosis mandibular, facies inexpresiva por parálisis de los músculos faciales, mialgias graves generalizadas, dificultad para la deglución, cialorrea, afonía, orina oscura, pruebas de coagulación, tiempos indefinidos. Accidente elapídico o micrúrico. Las mordeduras por serpientes corales son poco frecuentes. Estos ofidios están distribuidos a lo largo de todo el territorio colombiano y son en general animales de pequeño porte y baja agresividad, presentando colmillos inoculadores anteriores y pequeños que dificultan la inyección del veneno. De este modo el individuo es mordido por manipular la serpiente en forma inadecuada e imprudente. Manifestaciones o síntomas. Los síntomas pueden aparecer en menos de una hora de la mordida. Se recomienda una observación clínica del accidentado por 24 horas por si hay retardo en la aparición de los signos y síntomas. Puede evolucionar a insuficiencia respiratoria, que es la causa de muerte por este tipo de envenenamiento. Manifestaciones locales. Se caracteriza por la ausencia de signos locales excepto escaso edema y dolor local en el sitio de la mordida de intensidad variable, con tendencia a la progresión proximal, generalmente acompañado de parestesia. La marca de los colmillos en el sitio de la mordida puede ser variable, encontrándose 2 o más puntos de inoculación o incluso no identificarse ninguna marca del colmillo, evento que no se debe desestimar, ya que no descarta la posibilidad de inoculación de veneno. Manifestaciones sistémicas. El inicio de las manifestaciones paralíticas es muy variable. Pueden surgir de minutos a horas después de la mordida. De manera general, estas manifestaciones se inician varias horas después del accidente y pueden progresar gravemente si no se instaura el tratamiento adecuado. Las siguientes manifestaciones clínicas paralíticas han sido descritas de acuerdo con el inicio y secuencia de aparición. Ptosis palpebral bilateral simétrica o asimétrica, con o sin limitación de movimientos oculares. Dificultad para la acomodación visual, visión borrosa que puede evolucionar a diplopia, oftalmoplegia y anisocoria. Dificultad para deglutir y masticar. Cialorrea, disminución del reflejo del vómito y ptosis mandibular. Dificultad para mantener la posición erecta o para levantarse de la cama, hasta parálisis total de los miembros asociada a la presencia de fasciculaciones musculares, disnea restrictiva y obstructiva. Características. Estado 1. Manifestaciones clínicas leves, mareos, adormecimiento en el sitio de la mordedura, dolor leve, náusea, vómito y cefalea. Buen estado general, exámenes paraclínicos normales. Estado 2. Adormecimiento en el sitio de la mordedura, dolor en algunos casos intensos según la especie que causó el accidente y reflejado en todo el miembro herido, náuseas y vómitos, sensación de cansancio muscular, abstenia, ptosis palpebral leve, exámenes paraclínicos normales. Estado 3. Ptosis palpebral, disfonía o afonía, cialorrea, boca entreabierta, facies neurotóxica de Rosenfeld, parálisis motora flácida generalizada, hiporreflexia osteotendinosa, disnea, sensación de opresión en el cuello y cianosis. En algunos casos muy graves, relajación de esfínteres, micción involuntaria, exámenes paraclínicos normales. Accidentes por colúbridos, manifestaciones o síntomas.
Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones más comúnmente observadas en los accidentes humanos por colúbridos o pistoglifodontes son edema, eritema, linfagitis superficial con adenitis regional dolorosa del miembro herido. Algunos pacientes presentan edenomegalias regionales, sensación de adormecimiento y parestesia en el sitio de la mordedura. Las serpientes del género Pilodrias provocan hemorragias en la piel y en el tejido subcutáneo, locales y a distancia de edema grave del miembro herido. La sangre puede estar incoagulable. Primeros auxilios, accidente ofídico. Recomendaciones básicas son: se debe conservar la calma, evitar el pánico, actuar con serena rapidez, comunicarse, informar a otros sobre el accidente, informarse sobre la disponibilidad de medios y vía de transporte, informarse sobre la disponibilidad de distancias de centros de atención, tener presente que en el lugar del accidente pueden existir dos grandes riesgos de tipo natural y biológico. Riesgo natural: la serpiente. Si es posible y con la debida prudencia, se debe intentar capturar la serpiente para su posterior identificación, ya que determinar la especie de serpiente agresora, así como su tamaño, son los factores importantes que ayudan a evaluar la gravedad del envenenamiento. Se deben tomar adecuadas medidas de seguridad con respecto a la serpiente. Si no fue capturada, seguramente se encuentra en las cercanías y constituye un riesgo para todos. Lo mejor sería tratar de buscarla y neutralizarla adecuadamente. Si fue capturada viva, debe colocarse en un recipiente sólido que se pueda tapar firmemente. No se debe usar nunca bolsas de plástico o de tela, así como tampoco costales ni bolsas de fibra. Si la serpiente fue capturada y muerta, se debe colocar igualmente en un recipiente sólido tapado y no se debe manipular de ningún modo ni jugar con ella. Una serpiente muerta puede morder por reflejo nervioso y causar un envenenamiento grave. Asimismo, cualquier contacto, rayón o pinchazo con sus colmillos puede conducir a un envenenamiento. Las serpientes puede estar muerta, pero el veneno conserva plenamente todas sus características tóxicas. Riesgo biológico: el veneno. El socorrista o la persona que auxilia debe evitar todo contacto directo con las heridas o la sangre de la víctima, por el riesgo de resultar también intoxicado. Se acepta generalmente que el veneno que no se absorbe por la piel intacta, pero nadie está libre de cualquier tipo de raspadura, escoriación, arañazo o rayón. Menos aún en el campo, donde es muy fácil herirse o rasparse con ramas y malezas. Incluso la roncha de una picadura de insecto puede servir de vía de penetración al veneno. Por la misma razón, nunca se debe succionar con la boca la herida o las heridas dejadas por los colmillos de la serpiente en la misma piel de la víctima, ya que nadie está libre de tener en la boca una herida, por pequeña que ésta sea, un fuego, una peladura en encías, un pequeño corte o herida en los labios o en la lengua, o una carie, bastan para que la víctima del veneno sean dos, el mordido y el auxiliador. Cuidado de la víctima. Se debe limpiar o lavar muy bien la zona afectada con agua y jabón. Se puede intentar comprimir la herida para procurar sangrado y de esta forma extraer algo de veneno, pero esto solo es útil en los primeros minutos, ya que el veneno se absorbe muy rápido. Se debe inmovilizar a la víctima y evitar toda fatiga. Debe evitarse el paciente el caminar y realizar movimientos bruscos. No se debe perder tiempo en espera de síntomas. El ofidismo, el tiempo es oro. La gravedad del accidente la determinará el médico. Debe improvisarse una camilla o medio similar para transportar el paciente.
Se ven retirar anillos, reloj, pulsera, etc. Se ven aflojar cinturones, cordones de zapatos o prendas apretadas. Oxigenar al paciente, permitir una buena ventilación. Hidratar adecuadamente, solo para dar de beber agua. No se debe utilizar ninguna clase de remedios caseros ni tradicionales o folclóricos por afamados que sean en la región. No suministrar ninguna clase de bebedizos, ni aplicar emplastos ni pomadas. Nunca se debe recurrir a brujos, hierbateros, rezanderos o similares. La extremidad afectada debe colocarse en posición funcional y al mismo nivel de la camilla. No debe colgar ni se debe levantar. Se puede utilizar el cabestrillo, tablitas o improvisar una férula de cartón u otros materiales para inmovilizar la extremidad afectada, pero no se deben atar, vendar ni sujetar fuertemente. No se deben suministrar nunca bebidas alcohólicas. No suministrar analgésicos como la aspirina. No realizar incisiones, cortes, punciones ni succiones de ningún tipo. No aplicar torniquetes de ningún tipo ni vendar la extremidad afectada. No aplicar hielo, tampoco compresas calientes. No realizar nunca procedimientos insólitos tales como la cauterización de la zona o la aplicación de choques eléctricos. No realizar masajes en la zona afectada. Infundir ánimo y optimismo en la víctima. Algunos pacientes entran en pánico o en estados severos de depresión. Durante el transporte, se debe cuidar que las vías respiratorias estén despejadas y el cuello esté en una posición adecuada. Si hay náuseas o mareos, se debe colocar el paciente de lado en previsión de un acceso violento de vómito. Prevenir broncorespiración. Hay que darse prisa en los accidentes ofídicos, el tiempo es vital. Lo más importante es transportar la víctima en el menor tiempo posible al centro de atención más cercano. Atención. Recuerde siempre que el accidente ofídico es muy grave y que puede tener consecuencias mortales. Su tratamiento es muy complejo y debe ser siempre intrahospitalario. No bastan las medidas paliativas, ni los primeros auxilios, ni los remedios caseros, ya que pueden presentarse complicaciones de difícil manejo. El accidente ofídico es siempre una urgencia médica y el único tratamiento eficaz es la aplicación del antiveneno o antídoto específico. ¿Qué se le debe informar al médico en el centro de atención? Lo ideal es lograr comunicación con el centro de atención durante el transporte de la víctima para informar al médico sobre su estado y sus condiciones particulares y poder recibir alguna instrucción. Sin embargo, no siempre esto es posible, bien sea que se logre una comunicación previa o que haya que esperar a llegar al centro asistencial. Se debe informar al médico sobre los siguientes aspectos que ayudarán a evaluar la gravedad del caso: edad, peso y sexo de la víctima, especie y tamaño apropiado de la serpiente agresora si la conoce, hora en que ocurrió el accidente, tiempo transcurrido desde el accidente, presencia de sangrados locales o distales. Signos vitales se debe tomar cada 15 minutos, estado de conciencia y neurológico, presencia de vómito durante el viaje. Informar si el paciente se automedicó, recibió algún tipo de remedio, pócima o bebedizo. Informar sobre los síntomas predominantes manifestados durante el transporte. Interrogar al paciente familiares para saber si hay antecedentes alérgicos de enfermedades cardíacas, sanguíneas, renales o hepáticas. Antecedentes de diabetes, asma, bronquitis crónica, drogadicción, alcoholismo u otras condiciones particulares que deban conocerse.
Además, es primordial conocer la identidad completa del paciente, sobrenombre, apellido, domicilio, teléfono de familiares a los cuales puede avisar, etc. Es importante informarse muy bien acerca de qué entidades o personas pueden brindar asesoría u orientación acerca de la evaluación inicial y tratamiento del accidente, así como el uso de los sueros antiofídicos. En el país hay muchas personas serias con amplia experiencia en ofidismo y que pueden prestar, incluso por vía telefónica, una invaluable ayuda en la evaluación y el tratamiento del accidente ofídico. Este tipo de ayuda contribuye a salvar muchas vidas. Muchas gracias por su atención.